Mi nombre es Francisco Iguiguren, soy profesor principal de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ya desde hace cerca de 40 años. Eh, y bueno, además de mi labor docente, he sido ministro de Justicia y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta hace no mucho. Sin duda que no. A ver, si bien como, digamos así, como principio, los derechos económicos, sociales, culturales, eh, se suelen entender como progresivos, como programáticos, hay que hacer una diligencia importante. En primer lugar, algunos de estos derechos sociales y económicos son de aplicación y exigibilidad inmediata, lo cual no quiere decir que por tener un componente de tipo económico material para desarrollarse, es ese aspecto el que podría tener cierta progresividad, es decir, en función de los recursos que un Estado tiene. Lo que quiero decir es que la ley de educación y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalan que la educación, sobre todo además la educación primaria y secundaria, que tienen carácter obligatorio, son, además de un derecho, son un servicio público esencial, tan igual como el agua o la electricidad. Entonces, la educación es un derecho de exigibilidad inmediata y es una obligación del Estado atenderla. La ley incluso de educación exige al Estado garantizar la continuidad, es decir, que no se interrumpa la educación, y cuando es prestada por privados, una labor de vigilancia y supervisión. Ahora, ¿cómo armonizar esto con esta disposición efectivamente de la Constitución que establece que cierto tipo de derechos que tienen un componente material van a requerir una progresividad? Como decía al empezar, la obligación del Estado de garantizar el acceso y la continuidad de la educación primaria y secundaria está fuera de discusión. Lo que puede tener progresividad es, digamos así, la inversión, el grado de desarrollo material, la infraestructura educativa, las tecnologías, pero la obligación existe. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que hay un componente inevitable en todo derecho, digamos así, de realidad. ¿Qué quiero decir? Esta obligación que tiene el Estado de garantizar la continuidad del servicio educativo, obviamente puede tener ciertas dificultades. Es decir, si el país sufre una catástrofe natural o un sismo que destruye la infraestructura educativa en un determinado lugar, es evidente que puede ocurrir que durante un tiempo no puedan desarrollarse actividades educativas en ese lugar, tal como si pudiera haber un conflicto armado, por ejemplo. Pero ello no quiere decir que el Estado no tenga la obligación de hacer todos los esfuerzos, tanto de acciones como de inversión de recursos económicos, para permitir la más pronta continuidad y restablecimiento de esta actividad. Y las carencias materiales, como vemos en esta pandemia, como puede ser el acceso a Internet, las propias condiciones materiales, lo aislado de muchas poblaciones, la dificultad de impartir educación virtual porque la edad o las características de los alumnos o su situación económica no les permite acceder a este servicio. Bueno, simplemente tiene que decir que el Estado debe hacer los mayores esfuerzos y encontrar las mejores soluciones para garantizar la más pronta continuidad de ese servicio educativo y su mejor calidad posible. Lo primero que me viene a la cabeza es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, la educación tiene una finalidad esencialmente formativa, una formación integral que no solo sea
ciencias, letras, tecnología, sino también formación integral, formación moral, formación espiritual, formación humana, valores acordes con la dignidad de la persona, con el respeto también a lo que puede significar la propia identidad asumida por la persona, su integridad. Entonces, la educación es casi, digamos así, un componente esencial para el desarrollo en la vida, y de la educación que uno recibe puede depender mucho a lo que pueda acceder después en la vida en cuanto a oportunidades de empleo, en cuanto a posibilidades de superación, en cuanto a niveles de conocimiento. Ahora, hay un montón de temas que han quedado desnudados, no porque no los conociéramos, sino porque han quedado, como digo, evidenciados, desnudados con esto de la pandemia, la gran desigualdad del país. En verdad, yo diría que se busca hacer el mejor esfuerzo por tratar de continuar con la labor educativa, pero es evidente que no hay normalidad, que no hay condiciones para desarrollar esta actividad como se podría desear. Es más, en aquellos lugares donde el nivel de educación es malo, seguramente durante la pandemia las condiciones son peores. Muchos de los profesores no están entrenados, habituados para trabajar a nivel virtual. Es más, sabemos que el trabajo virtual requiere niveles de concentración que no pueden permanecer demasiado tiempo frente a una pantalla. Los más niños que necesitan una asistencia más directa en la labor educativa, pues lo estamos viendo, no pueden por sí solos trabajar frente a una pantalla de una televisora o de un teléfono o de una iPad o de una computadora. Necesitan un apoyo, una explicación, pero es lo que se hace, lo que se puede. ¿Cuántas horas diarias? Pensemos cuánto es la jornada regular de la labor educativa en el colegio. Bueno, en la universidad estamos tratando de mantener los horarios y sabemos lo difícil que es la concentración para el profesor y más aún para los alumnos. Pero bueno, y todos los requerimientos adicionales, una buena conexión, por ejemplo. Entonces yo le diría que en algunos lugares de nuestro país probablemente la disyuntiva era, ¿se puede hacer educación en esas condiciones? ¿O simplemente tendría que estar suspendida hasta que no hayan condiciones materiales para reanudarla? Lo último hubiera sido muy drástico. Entonces se ha hecho lo que se puede. Los programas de la educación por televisión en el canal oficial, ¿cuántas horas al día se dedican para un público tan diferente? Entonces yo le diría, seamos realistas, lo que se ha hecho en este tiempo, en la mayoría de casos, es una especie de supervivencia de la labor educativa, pero en condiciones disminuidas, en algunos casos muy precarias. No en vano el propio Estado recomendó o señaló que el año pasado, al menos creo que a nivel escolar, no habrían desaprobados, ¿no? Porque entendía que las condiciones del desarrollo de esas actividades era para no perjudicar drásticamente a la persona o a los estudiantes perdiendo un año de estudios. Habría que pensar si en programas de recuperación, en el verano y tan pronto se pueda, y con jornadas, digamos así, más intensas para recuperar el tiempo perdido, para que no sea simplemente un formalismo, ¿no? Matricularse, llevar el curso como se pueda y aprobar, pero con una formación bastante deficiente. A ver, por ejemplo, no hace mucho una propuesta en Congreso de asignar un porcentaje del presupuesto público para la educación, como también para la salud, lo que se ha visto, problemas en la pandemia. Y se decía, o algunos decían, bueno, eso es demagógico, eso no se puede coactar, el Congreso no puede coactar al Ejecutivo, pero más allá de tecnicismos constitucionales, lo que un poco había tras este asunto es el Estado debe darle prioridad en la asignación de recursos a la educación, a la salud, que son servicios básicos, son derechos esenciales, ¿no? Salud, educación, agua potable, electricidad, internet como acceso general, interconexión,
hoy en día son condiciones indispensables y el Estado tiene que darle atención prioritaria, más aún sabiendo que hay un modelo constitucional que al asignarle un rol subsidiario al Estado en la actividad empresarial económica, obviamente es para que se concentre en aquello que le es su responsabilidad fundamental, atención de servicios básicos, y donde obviamente en la educación y la salud, si bien hay un componente también privado, porque el Estado no se puede dar abasto para atender todas las necesidades y también por un tema de calidad del servicio, bueno, en eso, que es su prioridad fundamental, darle una verdadera prioridad. En ese sentido, creo que ya el Tribunal Constitucional, al haber confirmado que la educación es un servicio público esencial, está queriendo decir que los ojos del Estado tienen que estar puestos fundamentalmente y del Poder Ejecutivo en atender, en invertir en este sector. Si hemos visto que hay un problema de acceso a Internet, de conectividad, y no solo a Internet, sino también a televisión o a cable, bueno, exigir que el Estado destine dentro del presupuesto público esos recursos. Si es que es prioritario y es una obligación, pues ponlo por delante, ¿no? Entonces yo diría que más que un tema de normas o resoluciones jurisdiccionales, es un tema de voluntad política, ¿no? Y hemos visto con esta pandemia cómo se han desnudado muchos de estos problemas y algunos de los cuales, bueno, sigue faltando oxígeno, siguen habiendo dificultades para tener acceso a las vacunas en comparación a otros países vecinos. Entonces yo diría que es un tema esencialmente de voluntad política a nivel del Poder Ejecutivo, y esperemos que en lo que queda de este gobierno y del que venga se le dé la debida prioridad a este asunto, porque no es que nos va a dejar tan rápido esta pandemia, ni se va a poder reanudar muy rápido una educación presencial, que de por sí en muchos ámbitos del país ya sabíamos que era de baja calidad y muy deficitaria.